la fonología dinámica y sus procesos fonológicos. ¿Qué podríamos llamar fonología dinámica? La fonología dinámica es una perspectiva que se consideran en los procesos fonológicos como fenómenos en evolución, no estáticos influenciados por el desarrollo lingüístico, motor, cognitivo y social del hablante. ¿Qué quiere decir esto? Que viene dado a través de tablas del desarrollo, de hitos del desarrollo en lo que sería fonética y fonología, así como los niños tienen edades de adquirir los procesos motores de control cefálico, sedestación, rolado. En la parte fonética fonoaudiológica también tenemos tablas donde nos indican a qué edad se tiene que dar o aparecer esos fonidos del habla. Entonces va en un proceso evolutivo, en un proceso de adquisición progresiva de el habla a través de los 0 meses hasta los 6-7 años, donde se completa desde el punto de vista fonológico toda la adquisición del hablante. Entonces, ¿qué más podemos hablar de fonología dinámica? Bueno, la fonología dinámica es estructurada. Entonces, viene un desarrollo sistema fonológico como un proceso progresivo, lo que les acabo de decir. Esto se va a dar paulatinamente en el transcurso de la vida del niño. ¿Ok? Pueden haber variaciones normales del hablante, ¿ok? Como también puede haber una influencia en el entorno que puede alterar estos procesos, así como también ¿qué otra cosa puede alterar el proceso fonético-fonológico? Alguna patología adquirida u orgánica dentro del proceso de creación o de desarrollo evolutivo del niño. Entonces, aquí podemos hablar que también es un enfoque funcionalista y evolutivo, que va desde el punto de vista del desarrollo motor del habla, de la exposición lingüística, de la competencia comunicativa y de las exigencias cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de una patología, también tenemos que ver nuestro entorno sociocultural para que se pueda dar en el tiempo que se quiere y de la estimulación que se le dé al niño. Porque si tenemos a un bebé todo el día pegado a una pantalla o un bebé metido todo el día en un corral, a lo mejor este bebé no tiene o necesita la estimulación para que se pueda dar su proceso evolutivo, que ya viene natural, pero van a haber sonidos que van a necesitar estímulos para que puedan aparecer en dichas edades. Y es donde viene el retardo de la adquisición del habla. ¿Qué pasó? Que el mejor ejemplo fue la pandemia. Niños que se mantenían hacinados en casa por la situación pandémica, expuestos a pantalla durante una infinidad de horas, tuvieron un retardo no solo de la adquisición del habla, sino también del lenguaje, totalmente significativo y totalmente justificado. Esas son también alteraciones ambientales que pueden causar un retardo en la adquisición de este proceso. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí tenemos que el contraste con la fonología estructural a diferencia de la dinámica. ¿Qué quiere decir? La estructural es el sistema fonológico cerrado y estático, mientras la dinámica es abierto y evolutivo. En la estructural se enfoca en la organización mental de los fonemas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la estructura te dice que a los 2 años el niño tiene que decir ya estructurado la M y la P para decir mamá y papá. Mientras la dinámica es, bueno, vamos a, si efectivamente él viene con ese código y a los 2 años se tiene que decir, pero el niño puede ser que si no se estimula a través de su entorno y a través de todo su proceso, no se dé. ¿Ok? Estos son los 2 modelos y las 2 vertientes que se hablan. ¿Qué otra cosa? Bueno, la estructural se enfoca en la organización mental de los fonemas, mientras la dinámica en la transición y variación de la producción fonológica, lo que acabo de dar el ejemplo. En la estructural es de importancia formal y final del sistema fonológico, mientras que en la dinámica la importancia es el proceso de transformación y adquisición. En la estructural es útil para el análisis lingüístico también en adultos y en la dinámica es útil para estudios clínicos del desarrollo y la rehabilitación.
Normalmente el estructural es como el deber ser, lo que se tiene que dar, los baremos de tablas que tenemos que seguir, que yo creo que es una combinación de ambas, porque básicamente necesitamos las estructuras para nosotras como especialistas saber en qué edad se da para decir si hay un desfase o no, para saber si es orgánico o es funcional y después nosotros guiarnos desde el punto de vista dinámico para poder hacer nuestros procesos terapéuticos y rehabilitaciones. Los principios claves de la fonoaudiología dinámica: no es lineal, el desarrollo fonológico no ocurre en una secuencia rígida como en la estructura. En la estructura te dice que a los 2 años ya tiene que tener la M, la P y la B, mientras que en la dinámica no, es mucho más amplia, les da más flexibilidad al niño. Nosotros, dependiendo del contexto, podemos ser dinámicas, pero no podemos dejar nuestra estructura porque es nuestra base la que nos guía para poder decir si se tiene que estimular. Si nos guiamos desde un punto de vista dinámico, yo lo haría desde mi experiencia a nivel de rehabilitación y pudiéramos dar una holgura a lo mejor de 6 meses para poder completar con esos procesos. Viene un niño con un retardo de la adquisición del habla y tú le dices al papá, bueno, todavía está pequeño. Sí, efectivamente está rindiendo por debajo de la edad, tiene 3 años, todavía no tiene frase fluida, pero todavía está chiquito y se puede ganar. ¿Por qué se puede ganar? Porque él todavía tiene hasta los 6 años para adquirir el proceso. Podemos dar esa flexibilidad si nos vamos a la dinámica. Ahora, si nos vamos a la estructura, penalizaríamos totalmente rotundo lo que estaría ocurriendo y sería mucho más rígido y forzada la terapia. Entonces, la estructura es vital, porque en base a la estructura tú tienes un punto de partida y la normalidad. Pero el dinamismo te lo da la flexibilidad, pero tampoco podemos ser netamente una línea dinámica, porque entonces le decimos al papá, que es como lo que dicen los pediatras antiguos, está pequeño, tiene 3 años, espérate que entre al colegio. ¿Vas a esperar hasta los 6? Un niño que no habla, que ya vienen los procesos lectoescritos. Oye, es bien complicado, porque es como poner al niño una materia pendiente. Lo que no aprendiste en 6 años de tu vida, lo tienes que aprender en meses. Entonces tenemos que tener como que una fusión entre las dos. Entonces, ¿qué otra cosa tiene la dinámica? La variabilidad. Un mismo niño puede producir una palabra de distintas formas, ¿ok? Es variable. La influencia del input y de la frecuencia. Los sonidos más frecuentes en el input tienden a ser a los que adquirirse primero, como los bilabiales. Los procesos fonológicos no es aislado, se integran con una prosodia, con una semántica, con una pragmática, con una motricidad oral. Yo estoy de acuerdo totalmente con este punto, porque si alguno de estos puntos no se dan, falla. En cambio, en la estructural se tiene que dar y se tiene que dar y punto, ¿ok? No toman en cuenta esto. El error fonológico no siempre implica una ausencia de conocimiento, sino una limitación motor, percentual o planificación. Totalmente de acuerdo. No por el hecho que el niño no hable, no quiere decir que no entienda. No quiere decir que no pueda dejar los pañales, no quiere decir que no sea funcional, y esto lo vemos con los TEA. Los TEAs pueden ser muy funcionales en niños no verbales. Entonces tampoco es una limitante una cosa de la otra. ¿Que sería el deber ser que tuviéramos todo un desarrollo sincrónico? Perfecto. Pero hay desarrollos asincrónicos y ahí es donde viene la parte orgánica. Pero la parte de la fonética, fonología no es un impedimento para que se den los otros factores. ¿Que tienen que ir de la mano? Sí. Pero si se dan aislados, sí se pueden dar. Y no quiere decir que desde el punto de vista cognitivo haya una falla en el área del lenguaje. Puede haber una falla en el habla, en la ejecución de las mismas, pero no va a limitar al niño a que socialmente se adapte ni a que pueda interactuar con otros. ¿Que va a limitar a lo mejor sus habilidades sociales? Sí, estamos totalmente claras en ello. Pero el niño al final va a tener una integración. Si no hay una patología, y vamos a hablar de un niño que tiene un retardo de la adquisición del habla, ¿ok? Entonces, los modelos que apoyan esta visión es el modelo de producción del habla de Van Ripper y Ken, los modelos de procesamiento de Starhouse y Wells, los modelos fonológicos de Dott y siguientes errores fonológicos de tipo fonológicos, articulatorios e inconsistentes. En el modelo de Viper, Ripper y Ken, ¿qué proponen ellos? Ellos describen un modelo del habla como un proceso secuencial que abarca desde la intención comunicativa hasta la articulación final.
¿Qué quiere decir esto? Y yo estoy totalmente de acuerdo. El niño tiene que tener intención comunicativa. Si tenemos un niño oposicionista, un niño rebelde, un niño con problemas conductuales, el habla va a ser más tardía. Porque la conducta y los factores que tiene él van a impedir que se comunique. O niños muy independientes que no ven la necesidad de usar el habla porque todo lo ejecutan por sí solos. Esto va muy ligado, ¿ok? En este modelo tenemos intención comunicativa, se forma una idea o un mensaje de la mente del hablante, formulaciones lingüísticas, el mensaje se traduce a estructuras gramaticales y fonológicas, los programas motoros, se planifican los movimientos musculares necesarios para la producción del habla. Aquí estamos hablando desde el punto de vista de la motricidad oral, que tiene que estar en normotono y acorde para que estos procesos se den, así como también lengua, movilidad y tono, ¿ok? No solamente lo que estamos hablando de el tono, sino la movilidad, porque esto también se ve afectada, por ejemplo, en los casos de macroglosia, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el habla, obviamente, se puede ser ininteligible o a lo mejor pueden haber fallas articulatorias debido a esta alteración, ¿ok? Ejecución motora, bueno, que la articulación de los sonidos se den a través de estos órganos fonadores que funcionen en perfectas condiciones, y la retroalimentación, que es el feedback, que es lo más importante, de que el niño habla y se ejecute a lo mejor un reforzamiento a eso desde el punto de vista auditivo o táctil, para que esto sea necesario en un proceso de retroalimentación y se vuelva otra vez a dar como en un ciclo. ¿Qué es importante? En la aplicación de la clínica, este modelo permite localizar el nivel donde ocurre la alteración, si es un problema de planificación fonológica o de ejecución, o a nivel de monitoreo, o a nivel de praxis, o a nivel motor, ¿ok? Este modelo es bien completo. ¿Qué otro modelo tenemos? Bueno, tenemos el modelo de House y Wells, que modelo cognitivo-lingüístico describe etapas del procesamiento del lenguaje hablado, desde la percepción hasta la producción. Especialmente es útil para evaluar y tratar trastornos fonológicos complejos. ¿Qué habla el modelo? Bueno, tenemos una entrada auditiva, que es la parte de la percepción, que esto es algo vital, porque si hay un fallo a nivel auditivo, va a haber fallos de discriminación, y ahí es donde entra nuestra banana, que ya lo hablamos a nivel de hertz y frecuencias e intensidades que les mostré en una de las clases. Si este proceso no se da, obviamente hay alteraciones, ¿verdad? En todo lo que sería la producción e ejecución del habla. Tenemos también el reconocimiento fonológico, que es la asociación que el niño tiene a la representación fonológica almacenada. ¿Qué quiere decir esto? Que representa todo lo que el niño sabe. Ya el niño sabe cómo va a hacer una asociación para llamar a su mamá y cómo tiene que hacer la mímica para que el sonido se produzca y a su vez se dé. Tenemos también la representación fonológica, que es el conjunto organizado de sonidos conocidos por el niño. Esto sería como sus vocablos a nivel fonético que él maneja y conoce. El acceso del léxico es la recuperación de palabras y estructuras fonológicas, que ya es aquí incrementar el vocabulario. La planificación de fonológico, que es la selección y secuencialización de los sonidos, es donde él ya empieza a jugar y a crear palabras. Por ejemplo, él empieza a decir pa, ta. Bueno, eso pata tiene un significado. Como pa, la también. Ahí seguimos con la P, pero al cambiar el sonido, vamos a darle otro significado porque estamos diciendo otra palabra. Entonces esto también es súper importante. La programación motora, que es la organización de los movimientos, cómo gesticulamos y cómo articulamos los sonidos para que se puedan dar. Esto también es muy importante. Y tenemos la producción oral, que es la articulación final, la retroalimentación y el valor añadido, que permite distinguir si el problema está en la percepción, en el almacenamiento, que es la representación, o la planificación de ejecución. Como último modelo tenemos el modelo de DOC. El modelo de DOC propone que este clasifica los errores del habla infantil según el tipo de trastorno subyacente, lo cual es fundamental para poder aplicar el diseño o hacer un plan de tratamiento personalizado. Es importante, según cada modelo, permitir elegir al niño el que se requiere para la reeducación fonológica o para la educación fonológica, porque no solamente estamos reeducando, sino también estamos educando, ¿ok? En el tratamiento articulatorio y en la intervención motora.
Aquí tenemos los tipos de trastornos que tenía el trastorno fonológico. ¿Qué características de un trastorno fonológico? Errores consistentes que siguen una regla simplificada. Los errores fonológicos como tal vienen cuando el niño hay simplificaciones de esos procesos. Todo lo pronuncia por T. Atito, totato, tito. Totito, tototototo. Que tú dices, ¿qué dijo? A lo mejor dijo, yo quiero un caramelito. Y todo lo dijo en T y no entendiste nada. Eso es un proceso de simplificación fonológica. Los procesos articulatorios que no son o fonéticos, se le pueden decir, es cuando hay distorsiones de la pronunciación del significado. Aquí se le entiende, pero hay unas sustituciones o unas omisiones de sonidos específicos, no es en generalizado, es que la K la cambia por la T y en vez de decir casa dice taza, en vez de decir caramelo dice taramelo, en vez de decir coroto dice toroto, entonces ahí ella es articulatorio, ¿ok? Pero su habla es entendible. En cambio, en el fonológico prácticamente el habla es ininteligible. Está la inconsciente, que es producción variable de las mismas palabras sin patrón. Por ejemplo, en algún momento yo te puedo decir aiosa para decirte mariposa. Te puedo decir mamá, pero no te digo aiosa. Te puedo decir maleta, pero entonces no te digo mesa, sino te digo eta. ¿Qué quiere decir esto? Son como unos errores articulatorios asistemáticos. A veces te lo digo, a veces no. A veces te pronuncio la M en unas palabras, pero a veces no te las pronuncio. ¿Ok? Eso es inconsciente. Dispraxia verbal es problemas en la planificación motora del habla. Aquí es una dificultad para repetir como tal las sílabas o errores inconstantes, que repites y el niño no logra seguir esa secuencialización de que ma tiene que doblar la boca. A lo mejor lo hace a través de mucho estímulo y después vuelve otra vez. Y no sabe hacer la imitación como tal. Y en la disartria, esto ya va más un poquito a fallas y alteraciones neurológicas, cuando ya existe o un traumatismo craneoencefálico o una fascia infantil o una fascia en un adulto, simplemente la articulación queda alterada con dificultad, a lo mejor bradilálicas o taquilálicas. Bradilálica es una habla muy lenta y defectuosa y la taquilálica es que yo hablo extremadamente rápido porque y tampoco entiendo, me atropello. Eso le pasa mucho a los niños sin tener un fallo neurológico. A veces son muy bradiládicos o muy taquilálicos, pero cuando ya hay una afección es que hablamos de una disartria como tal. Y aquí el déficit motor, hay un daño neurológico, como muy bien lo dice ahí, y el habla es lenta y con un esfuerzo articulado, como que la lengua no tiene la fortaleza para poder terminar de articular el fonema. En los procesos fonológicos tenemos las transformaciones sistémicas de los niños, hay veces que también de adultos, y es que al realizar la producción de palabras de su sistema fonológico se desarrolla o se ve alterado por alguna condición. Y los procesos fonológicos tienen reglas específicas en los niños. ¿Por qué ocurren? Bueno, para los niños, ¿por qué lo ejecutan? ¿Por qué ocurre esto en los niños? Bueno, para reducir la complejidad articulatoria. Para ellos a lo mejor por comodidad, si no hay ninguna patología asociada, es más fácil hablar cortito. Y si todo el mundo lo entiende, bueno, es mucho más más fácil y no complejo para ellos. Para ajustar a lo mejor una palabra a su sistema fonológico, empiezan a decirle nombres extraños a las cosas. En vez de decirle pelota, a lo mejor le dicen totota, porque para ellos es mucho más fácil. Y para lograr la inteligibilidad, aún sin tener un sistema completo. Empiezan a hablar como mejor les sale o le parezca para poder comunicarse con sus pares.